Muy buenos días. El tema a tratar en este video es el síndrome de inmunodeficiencia severa combinada ligada al cromosoma X. Quienes presentamos este proyecto somos Geraldine Pérez, Aleida Mezquita. Los objetivos de este video son: el objetivo general es dar a conocer la complejidad de esta enfermedad, además de su genotipo, fenotipo, causas, etc. Comprender a profundidad este síndrome y poder realizar, luego de la explicación, la probabilidad de presentarlo mediante cuadros de Punnett. Definición. La inmunodeficiencia combinada severa es un síndrome raro de diversas causas genéticas en las que existe ausencia combinada de funciones de linfocitos T y linfocitos B. En muchos casos existen también la ausencia de las funciones de linfocitos asesinos naturales, o NK. En la actualidad se conocen por lo menos 5 tipos genéticos de SCID. Cuadro clínico. El síntoma más común en los niños con SCID es una cantidad excesiva de infecciones. El comienzo de las infecciones se manifiestan por lo general en los primeros meses de vida. Sin embargo, las infecciones no son generalmente del mismo tipo de infecciones que tienen los niños normales, como los resfriados. Las infecciones en pacientes con SCID pueden ser mucho más graves e incluso amenazar la vida. Estas pueden incluir neumonías, meningitis o infecciones en el torrente sanguíneo. Las infecciones en niños con SCID pueden ser provocadas por organismos que causan infecciones en los niños normales, o pueden ser provocadas por organismos que por lo general no son dañinos para niños con inmunidad normal. Diagnóstico. El diagnóstico se sospecha primero usualmente en niños con los síntomas mencionados. Sin embargo, en algunos casos ha existido un niño con SCID previamente en la familia, y este historial positivo en la familia puede indicar un diagnóstico en un nuevo niño antes de que éste desarrolle cualquier síntoma. Una forma fácil de encontrar una pista de la presencia de SCID puede ser encontrar el número de linfocitos en la sangre muy disminuido. Si esta enfermedad está presente, los niveles de inmunoglobulina son generalmente muy bajos. De forma más comunes, todas las inmunoglobulinas están deprimidas. El diagnóstico también se puede realizar intrauterino por medio de análisis de las células de la placenta o por amniocentesis. Si la familia decide esperar hasta que el bebé nazca antes de realizar pruebas, el diagnóstico puede ser realizado al examinar los linfocitos en la sangre del cordón umbilical del bebé. Todos los tipos de SCID pueden ser heredados por los padres o pueden ser mutaciones nuevas. Si el defecto se encuentra presente en el paciente, este está ligado al cromosoma X, lo cual indica que está ligado al cromosoma sexual del individuo. Este gen puede ser heredado de la madre o ser un tipo recesivo autosómico, que se presenta cuando ambos padres son portadores de la enfermedad. Esta enfermedad la portan las mujeres, pero se manifiesta en varones. Por tanto, se puede decir que la enfermedad es recesiva, que se puede presentar sintomatología desde el nacimiento o los primeros 6 meses de vida, y que está fuertemente ligada a el cromosoma X. Gracias a estudios realizados en los años del 87 al 93, se demostró que el gen IL2RG, ubicado en la parte proximal del brazo largo del cromosoma X, es el responsable de esta enfermedad. Esta patología puede ser causada por inserciones, deleciones o mutaciones en el gen IL2RG. Cuando la madre es la que hereda la enfermedad, por tanto, la probabilidad de que sus hijos sean enfermos es de 1 de cada 4, y que sus hijas sean portadoras es del 50%. Cariotipos de la enfermedad. En esta imagen podemos observar el X frágil presente en un varón.
Cuadros de Punnett. Primero, si la madre es portadora y el padre es sano. La probabilidad de tener una hija portadora es de 1 de cada 4 y tener un hijo portador es de 1 de cada 4. Dos, si el padre es enfermo y la madre es portadora. En este caso, la probabilidad es tener el 50% de hijas portadoras y el 50% de hijos enfermos, de hijos varones. Tercero, si la madre es sana y el padre es portador. En este caso, las hijas serán portadoras, pero los hijos serán sanos. La morfología o fenotipo de la enfermedad. El aspecto morfológico de un niño que presenta la enfermedad es como el de cualquier otro niño. Los aspectos que la enfermedad afectan son los de capacidad que el cuerpo se defienda frente a infecciones y el tamaño del timo, pues este es extremadamente pequeño. Por tanto, físicamente el varón se verá como cualquier otro. Tratamiento. Los portadores de esta enfermedad suelen morir a muy temprana edad. Las opciones que se suelen usar para evitar este destino fatal son: primero, reconstrucción del sistema inmune. Esto se puede realizar por medio de un trasplante de progenitores hematopoyéticos de médula o de sangre de cordón umbilical. Segundo, corrección de células hematopoyéticas autólogas por terapia genética. Hoy les voy a hablar sobre el cromosoma X recesivo. Hay enfermedades que se presentan relacionadas al cromosoma X por mutaciones en el gen que lo conforman. Entonces es importante saber las cosas que se te tienen que venir a la mente cuando tú escuches cromosoma X recesivo. Primero tienes que saber que el hombre es XY, los cromosomas sexuales XY, y la mujer es XX. Facilito. El primer punto es importante. Cuando escuches cromosoma X recesivo, lo primero que tiene que venirte a tu mente es que las mujeres nunca van a presentar la enfermedad. Ellas transmiten la enfermedad a sus hijos varones, pero las mujeres nunca presentan la enfermedad, porque acuérdate que esta es una enfermedad ligada al cromosoma X, y ellas tienen 2 cromosomas X, entonces digamos que tienen un respaldo, por decirlo así. En cambio el hombre solo tiene un cromosoma X, ¿y quién le pasa el cromosoma X al hombre? Solo la mujer, la madre. Entonces, cromosoma X recesivo, mujer portadora, hombre enfermo. El 50% de las mujeres van a ser portadoras. No es que el 100% de ellas va a ser portadora. El 50%. El riesgo de que ellas sean portadoras es del 50%. Si la madre es la que tiene el gen defectuoso, su hija tiene un riesgo del 50% de ser portadora. Y el hijo tiene un 50% de estar enfermo. Esto es si la madre tiene el gen defectuoso. Si la madre es la portadora, este va a ser el resultado en sus hijos. Importante, porque ya vamos a ver más adelante qué pasa si el padre tiene la enfermedad. Se la puede pasar a sus hijos, a su hija
y a su hijo? Vamos a ver. Entonces, punto 2. La enfermedad no se transmite de padre a hijo. ¿Ok? Si tú eres hombre y tienes la enfermedad, nunca le vas a poder pasar la enfermedad a tu hijo varón. ¿Por qué? Porque acuérdate que los hombres son XY y la enfermedad está en el cromosoma X. ¿Y qué le pasas a tu hijo varón? ¿La X o la Y? La Y, porque la X se la pasa su mamá, su madre. La X que el hombre recibe es de la madre y la Y es del padre. Entonces el padre jamás le va a poder pasar la enfermedad a su hijo varón. Facilito. El 100% de los casos, padre a hijo, van a ser normales. Pero ojo aquí, el 100% de las mujeres, es decir, las hijas de un padre enfermo, van a ser portadoras en el 100% de los casos, no en el 50% como en la madre. Si el padre tiene la enfermedad, sus hijas van a ser portadoras en el 100% de los casos, porque él le pasa el cromosoma X alterado, afectado a su hija. Acuérdate que la hija recibe un cromosoma X del padre y el otro cromosoma X de la madre. Entonces, el padre le va a pasar el cromosoma X afectado a la hija y la hija va a ser portadora siempre. Tienes que saber diferenciar entre la madre y el padre. La madre si es portadora, ¿qué ocurre? El padre si está enfermo, ¿qué ocurre? Veamos ahora el pedigrí. ¿Cómo te lo pueden plantear en el examen? Te pueden poner el pedigrí y preguntarte qué tipo de herencia es. Entonces, mujer y hombre tuvieron hijos, un hijo, otro hijo y una hija. Supongamos que el hijo, uno de los hijos, tiene la enfermedad. Entonces lo pintamos de rojo. Ok. La hija tuvo otra pareja, una pareja, y tuvieron dos hijos. Mujer y hombre. Y el hombre presenta la enfermedad. Así te lo van a plantear. ¿Y qué me dice esto? Mira, sencillo. La madre, las dos que tuvieron hijos enfermos, son portadoras. Acuérdate que las madres no presentan la enfermedad, las mujeres no presentan la enfermedad, solo los hombres. En este caso, la madre le pasó la enfermedad a su hijo, entonces ella era portadora. Ella tuvo una En hija. conclusiones podemos decir que, primero, el síndrome de inmunodeficiencia severa combinada ligada al cromosoma X es una enfermedad que se presenta en los hombres, pues las mujeres solo son portadoras. Segundo, esta enfermedad está ligada al cromosoma X sexual, es decir, el cromosoma del par 23, por tanto, esta puede ser hereditaria. Tercero, el análisis realizados por genetólogos se da como conclusión que esta enfermedad es causada por una lesión en el cromosoma X del par 23. Cuarto, por las consecuencias fenotípicas de esta mutación genética, el nombre ordinario que se le ha dado es síndrome de la X frágil.